Let's come together. Tonight we're going to talk about personal spirit beings. So last week we talked about all of the power places and power times and rituals and objects and other kind of things. Now we're going to move honestly into some of the darker side of this, the more powerful side of it tonight. Sorry, I'm supposed to let you translate. Right? Okay, esta noche vamos a hablar de seres espirituales personales. Vamos a irnos al lado un poco más oscuro de lo que son las creencias. So we're going to talk about personal spirit beings. Estaremos hablando entonces de los seres espirituales personales. And I want to start with a scripture first. This is coming from Acts 19. Vamos a comenzar con la escritura y comienza con Hechos 19. I'll be reading. It says, and God was doing extraordinary miracles at the hands of Paul, so that even handkerchiefs or aprons that had touched his skin were carried away to the sick, and their diseases left them, and the evil spirits came out of them. Then some of the itinerant Jewish exorcists undertook to invoke the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, saying, I adjure you by the Jesus whom Paul proclaims. 7 sons of a Jewish high priest named Sceva were doing this, but the evil spirit answered them, Jesus I know, and Paul I recognize, but who are you? And the man in whom was the evil spirit leaped on them and mastered all of them and overpowered them, so that they fled out of the house naked and wounded. And this became known to all the residents at Ephesus, both Jews and Greeks, and fear fell upon them all, and the name of the Lord Jesus was extolled. And many of those who were now believers came confessing and divulging their practices, and a number of those who had practiced magic arts brought their books together and burned them in the sight of all. And they counted the value of them and found it came out to 50,000 pieces of silver. So the word of the Lord continued to increase and prevail mightily. 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Así, judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. So, there are 2 things that have to happen as we engage these spiritual worlds. Son 2 tipos de cosas que suceden cuando se compromete el mundo espiritual. The first of these encounters is a truth encounter. El primer encuentro es un encuentro verdadero. And so a lot of what we're learning here in class relates to theory. Lo que estamos aprendiendo aquí en clase es teoría. But we see in this passage something that relates to more than theory. Pero con estos pasajes vemos que es más que teoría. We see something that relates to power. Vemos que está relacionado con el poder. And so one encounter is a truth encounter. Por lo que un encuentro es más que un verdadero encuentro. The other encounter is a power encounter. El otro encuentro es más hacia lo poderoso. And that's exactly what we see happening here. There has to be a direct challenge. Y eso es lo que vamos a ver aquí, un encuentro directo. But we're seeing a direct challenge that went wrong. Pero vamos a ver que hay un encuentro que está equivocado.
I think this is the worst nightmare, the worst case scenario. Esto sería la peor pesadilla, el peor escenario. In going and trying to cast out this evil spirit, it attacks them. Y viendo que tratando de echar fuera el espíritu, más bien los ataca a ellos. But what does it say to them? Pero ¿qué es lo que le dice a ellos? Paul I know, Jesus I know, but who are you? Ellos dicen, conozco a Pedro, conozco a Jesús, pero ¿quién eres tú? You see, all of the whole spiritual world is governed by God's kingdom. Todo lo que son los mundos espirituales está dominado por el mundo de Dios, por el reino de Dios. Yeah. This is a really bad mission trip when you wind up beaten up and naked. Esto es una misión horrible cuando literalmente está siendo pateado desnudo. And in general, it's my policy for those of you who go on trips with me, we try to not have this happen. Only a couple times, but not too often. Eso es una de las misiones que tengo cada vez que viajo, que tengo mis misiones, no pasar por esas cosas, no hacerlos pasar por esas cosas. Even though these sons of Sceva, even though they failed, God's name was ultimately honored. Incluso para los hijos de Escivas, incluso cuando ellos pierden, fallaron, Dios es exaltado. So in the end, we see that fear fell upon everyone and they burned their books. Cuando vemos, en conclusión, vemos que el miedo los conquista a ellos y empiezan a quemar todos los libros. And so we have to understand that even when we try something and we fail, God is still in control. Y debemos entender que incluso cuando tratamos de hacer algo en lo que fallamos, Dios está siempre en control de todo. Ultimately, the battle is His, not ours. Y al final la batalla es de Él, no es nuestra. We are called to fight, but we're not promised victory personally. We know that God will have victory ultimately. Nosotros somos llamados para la batalla, pero no para la victoria. Al final la victoria es de Él. So with that, I want to call up Luis. Luis and Patricia are from Venezuela, and they are going to share about some animistic practices there in Venezuela. Ahora vamos a llamar a Luis conmigo. Vamos a hablar de ciertas creencias, ciertas idolatrías que se practican en Venezuela. Okay, so let's come back together. We're going to talk about understanding the spirit world. Vamos a hablar acerca de entender el mundo espiritual. And I want to set up 3 categories for describing the spirits. Y yo voy a hablar de 3 categorías que describe los espíritus. Or maybe not categories, it's not the right word. Maybe actions or interactions that they have with us or vice versa. Mejor dicho, en vez de categorías, decimos acciones que ellos tienen con nosotros. The first of these is animation. El primero es la animación. I don't mean like computer animation. No estoy hablando de animación de las computadoras. But we're talking about a spirit animating an object. Pero estamos hablando de un espíritu que anima un objeto. You do see this in certain animated films, sorry. Tú sí ves eso en unas películas animadas. But this is the idea that spirits will get into something and make it come alive. Pero esta es la idea que espíritus se pueden meter en algo y ponerlos vivos. So a tree is more than a tree, it's a sacred tree. Por ejemplo, un árbol es más que un árbol, es un árbol sagrado. You can see this in the kids' movie Moana. It's a great example of how animation works. Tú puedes ver eso en la película Moana, es un buen ejemplo de cómo funciona la animación. But this is also, you can see this in the Bible as well. Pero también tú puedes ver eso en la Biblia también. All throughout the Old Testament, they talk about the sacred oaks. En todo el Antiguo Testamento habla de los oaks, los árboles sagrados. Yeah, or there's another story of Jesus casting the demons out of the demoniac and they go into pigs. O hay otra historia de que Jesús echó afuera los demonios y se fueron a un cerdo.
And I mentioned Gaia worship in, I think, the first session. Y también yo mencioné alabanza de Gaia en la primera sesión. And so Gaia is the idea that the earth is alive. Gaia es la idea que la tierra está viva. Not in a biological sense, which we would agree with, but in a spiritual sense. No en un sentido biológico, pero en un sentido espiritual. And so things like ecology or preserving nature, it's not just a wise practice for the future, it has to do with because the earth is sacred. Entonces, las ideas de ecología y preservar la naturaleza no es solamente para mantener la tierra bien, pero porque tiene algo espiritual. So the first way spirits interact is by animating some object or area. La primera manera que los espíritus interactúan es con, what do you say? It's by, interact by. I don't remember. By animating some object. Con or area. animar un objeto. I was joking that time, but there are many times where I'll say something I can't remember it. The next of these is metamorphosis. La próxima es la metamorfosis. So just like a caterpillar becomes a butterfly, many objects can become something of more spiritual significance. Igual como un gusano, se puede ser una mariposa, se puede tener experiencias así. So here I have a picture of a tupelak. I talked a little bit about that last time. Aquí yo tengo una imagen de un tupelak. Where this is a carving that illustrates one, but usually they would be made from animal parts or human parts. Esta es una imagen hecho de madera, pero normalmente está hecho de partes de animales. And a shaman would be the one who would make one of these, and he would perform a ritual whereby it comes alive. Un shaman se puede hacer uno de estos y él puede hacer un ritual para que esta imagen sea viva. And then this could be sent to attack one's enemies unless they have more spiritual power, at which they can send it back to attack you back. Y después se puede mandar eso para atacar tus enemigos, pero si ellos tienen más poder espiritual, ellos te pueden devolver la cosa para atacar ti. Seems like a really bad weapon if you ask me. Parece que es una arma muy mala. But this comes from Scandinavian countries. Pero este viene de países de escandinavos. The former president of Haiti ordered all of the black dogs to be put to death. El presidente anterior de Haití mandó que todos los perros negros sean matados. He was sick for a short period in the hospital, and he put someone else in power for a brief period. Él estuvo enfermo por un periodo corto en el hospital y él puso a alguien diferente en poder. And then some little bird whispered in his ear that this person was trying to take over and to rule him out of power. Entonces, un pajarito le dijo en el oído que esta persona quiso quitarle el poder del presidente y tomar el poder para él mismo. So he put this other man in prison who wound up escaping from prison. Entonces él puso ese hombre en el preso y ese hombre escapó del preso. But this person said that that man transformed himself into a black dog, and that's how he was able to escape. Esta persona dijo que ese hombre se le transformó, se convirtió a un perro negro y así se escapó. So see, there was some science behind killing all the black dogs. Entonces ve que había ciencias y buenas razones para matar a todos los perros negros. So the last of these is possession. El último de estos es posesión. And I think this is one of the more common and dramatic. Y yo creo que este es un poquito más común y más dramático. In the Bible, possession typically is displayed as being a negative thing. En la Biblia vemos posesión como una cosa negativa. But there are a couple of examples where being possessed by a spirit gives that person special powers or knowledge. Pero hay algunos ejemplos en que ser posesado por un espíritu, poseído por un espíritu le da poderes especiales a una persona. And these powers can be monetized. Y con esos poderes se puede ganar dinero.
But in many practices today, possession is considered to be a good thing. En muchas prácticas hoy, posesión es considerado una cosa buena. Possession can give you power over your enemies. Posesión te puede dar poder sobre tus enemigos. It could give you special knowledge or protection. Te puede dar sabiduría o protección. And so some people actually seek out being possessed. Entonces, algunas personas buscan la posesión. So now let's talk about a couple different categories of spirits. Ahora vamos a hablar de algunas categorías de los espíritus. The first of these is benevolent spirit beings. El primero es espíritus benévolos. The first of these is God. El primero es Dios. God is, in tribal beliefs, okay, God is a creator who typically is viewed to be very, very distant and unapproachable. En muchos tribus creen que Dios es un creador que es muy distante y que con quien no se puede relacionar. They believe that God kind of left us down here in the dark and we have to figure things out on our own. Ellos creen que Dios nos dejó aquí en la tierra y tenemos que aprender cómo vivir nosotros solos. But in general, he's viewed to be a benevolent being. He's viewed to be good. Pero en general, él está considerado un ser benévolo. I think most of you have gone now to the Tao Chu temple. Yo creo que la mayoría de ustedes han visitado el templo de Tao Chu. And if they handed you the sheet with all of the descriptions on it, there's one description that they don't have a statue for there. Y si ustedes recibieron una hoja con todas las descripciones de dioses ahí, hay una descripción de una estatua que no, bueno, hay una estatua que no tiene una descripción. And that name is Shang-Ti. Y ese nombre es Shang-Ti. Mandarin speakers actually use the word Shang-Ti to describe God in the Bible. Las personas que hablan mandarín, usan esa palabra para describir a Dios en la Biblia. And it means eternal emperor. Y eso significa imperio eternal. Emperador. Eterno. Now they don't have a statue in the temple for Shang-Ti. Ahora no tienen una estatua en el templo para Shang-Ti. Every time I take a big group, we usually have a tour guide. Cada vez que vamos en un grupo grande tenemos una guía. And that's my favorite question to ask him every time. Y es mi pregunta favorita para hacer cada vez. I say, tell me about Shang-Ti. Yo digo, dime sobre Shang-Ti. And he talks about him being all-powerful and the highest of the highest beings. Y él siempre habla de él, de que él es todopoderoso y más alto que todos los otros dioses y seres. But he says that they don't have a statue for him and they don't know much about him because he's very, very distant. They can't see him. Pero dice que no tiene una estatua para él porque él es muy distante y no se puede verlo. Do you remember what the people of Israel said when Moses went up on the mountain and they made the idol? ¿Te acuerdas lo que dijo las personas de Israel cuando Moisés subió en la montaña? They wanted to have a God that they could see. Ellos querían tener un Dios que pudieran ver. See, when God seems distant, even if he's good, there is this innate desire to make something tangible that we can see. Tú ves que cuando Dios parece distante, aunque Él es bueno, nosotros tenemos un deseo en el corazón para tener algo que podemos ver. So one view is that God is the creator, but that he's very distant and we can't know him or approach him. Entonces, una idea es que Dios es muy distante, Él es un creador, pero muy distante y no podemos relacionar con Él. The second is that he's a supreme being whose nature is reflected through lower spiritual beings. La segunda es que Él es un ser supremo, quienes naturaleza está reflejado en seres espirituales más bajos. So God is still very distant, but the beings that we're closer to are his lower helpers. Entonces Dios todavía es muy distante, pero los seres más bajos podemos relacionar un poco más con ellos. So in Greece and Rome, in Bible times, this is very much how their way of thinking about the Greek pantheon was. Entonces en Grecia y en Roma, fue una manera de que pensábamos en la
panteón de los dioses de ellos. The third way of thinking about God is that he's an impersonal power, like a force that permeates all of nature. La tercera manera que podemos pensar en Dios es que Él es un poder impersonal que está en toda la naturaleza. God becomes an energy that people have to harness. Que Dios es como una energía que las personas tienen que dominar. In New Age movement or Buddhism or Hinduism, this is kind of their view. En New Age, Nueva Era, budismo y hinduismo, este es algo que vemos ahí. So the next category is angels. La próxima categoría son los ángeles. Many religions have some kind of belief in spiritual beings that are not God that help us out in this life. Muchas religiones tienen creencias de seres espirituales que nos ayudan en la vida, pero no son Dios. I think this is one of the surprising things for many people when they went to the Botanica or Herbaria. Yo creo que eso fue una gran sorpresa para muchas personas cuando ellos visitaron la botánica. We expected to see the occultic elements or the oils and waters and herbs. Estuvimos esperando de ver las cosas más oscuras como las hierbas y los aceites y todo eso. But I think most of us, I know I was, surprised to see all of the angels, the statues that were there. Pero yo creo que la mayoría de nosotros, especialmente yo estuve muy sorprendido de ver todos los ángeles que estuvieron ahí. Another thing is saints. Otra cosa son los santos. We saw the same thing at the Botanicas. Vimos la misma cosa en la hierbería. And, you know, everyone is aware that the Catholics have certain saints that they observe. Todo el mundo ya sabe que los católicos tienen santos que alaban. But so do Muslims, Hindus, and Buddhists. Pero también los musulmanes, los budistas y los hinduistas. And so people seek out saints because they have healing powers. Entonces la persona busca los santos porque ellos tienen poderes de sanar. They give protection. Ellos dan protección. You have different saints that do different things. Tú tienes santos diferentes que hacen cosas diferentes. Some have it for blessing, or in Arabic they would say barakah. Algunos lo tienen para bendición, o en árabe dicen barakah. Now, this can be true of both living saints or dead saints. Este puede ser verdad de santos vivos y también los santos muertos. So in the Middle East, if a woman wants to become pregnant but can't become pregnant, she will go to a very famous tomb. Entonces, en el Medio Oeste, si una mujer quiere ser embarazada, pero no es embarazada, ella se puede ir a un tumbo famoso. Because she believes that this saint's tomb will give special powers when she prays, that God will hear her prayer more. Porque ella cree que el tumbo de ese santo tiene poderes especiales que le puede dar el embarazo. Now, this is not official Muslim belief. This is animistic Muslim belief. Ahora, este no es oficial de los musulmanos, pero es una clase de creencia de los musulmanos animístico. Sometimes you might see someone who's considered to be a holy person drinking some water, and when he's done with the cup, people will walk over, take the water, and drink the rest of it. A veces tú puedes ver una persona quien la gente cree que es santo tomando agua, y cuando él termina con el vaso, otra persona quiere tomar ese mismo vaso y tomar agua de ellos también. In their mind, since this person is closer to God, the barakah, or the blessing that God has put on him, has somehow attached itself to the water so that when they drink it, it now becomes theirs. En sus mentes, ellos creen que la bendición que esa persona tiene ya está en ese vaso, entonces si ellos lo toquen, ellos van a recibir la bendición también. I've never had anybody try to drink my water. I don't know what that says about me. Yo nunca he tenido a nadie quien ha tratado de tomar mi agua. Yo no sé lo que dice de mí. The final part of this is totemic spirits. La última parte de son espíritus totémicos. These are typically nature or animal spirits. Esos son espíritus de la naturaleza o animales. They are thought to give a special power or protection or blessing to the tribe or the clan, the family that worships the spirit. Y creen que esos espíritus dan una bendición especial
a las familias o el tribu que alaban a esos espíritus. So the Kipsigis people in Kenya of the Kapkoan tribe, they share an affinity with the lion. Entonces, por ejemplo, los Kipsigis en Kenya, de la Kapakeon, tribu Kapakeon, comparten una afinidad con el león. So when they go to war, they declare, I am of the lion. Entonces, cuando ellos vayan a una guerra, ellos dicen que yo soy el león. And they are believed to fight with the courage of lions. Y creen que ellos pelean con la fuerza de un león. The Nuer people in South Sudan, their totem is the crocodile. La gente Nuer del sur Sudán, ellos creen en el cocodrilo. And they make sacrifices to this totemic spirit by pouring milk into crocodile-infested waters. Y ellos hacen sacrificios a este espíritu del cocodrilo con poner leche en el agua donde viven. They have this belief that if you're from this clan, since you're supposed to take care of the crocodile, if you hunt or eat the crocodile, you will have children that have deformed arms, so they look like crocodile arms. Y ellos creen que si tú eres de esta tribu, si tú cases a ese cocodrilo o comes ese cocodrilo, tú vas a tener hijos con brazos de cocodrilo. Have you ever had to translate crocodile arms before? No. First time for everything. But if you are from this particular clan, it's thought that you can swim through crocodile-infested waters and not get eaten. Pero si tú eres de este tribu, creen que tú puedes nadar en aguas con cocodrilos y ellos no te van a comer. So if you're a fisherman in a small village, this is a pretty useful protection to have. Entonces, si tú eres un pescador en una vía pequeño, esa es una buena protección para tener. So with all of these gods, angels, spirits, they are beneficial and they do good in the world. Entonces, con todos esos dioses, ángeles santos y espíritus son beneficiales y ellos hacen mucho bueno en el mundo. Next is the category of ambivalent spiritual beings. They're neither good nor bad. Próximo, la categoría son de seres espirituales ambivalentes. The first of these is gods and spirits. El primero son dioses y espíritus. For those who went to the Tao Chu temple, you were able to see the Chinese pantheon. Para aquellos que visitaron el templo de Tao Chu, ustedes vieron el panteón de China. You saw them putting the sticks of incense before the statues. ¿Tuviste que ellos pusieron los palitos de incienso antes de las estatuas? And so some were the regular size incense, and then some were large ones, like as big as my finger. Algunos eran como un tamaño regular y otros eran más grandes. And for the people who use the large ones, the idea is that it burns longer and that it keeps the gods awake and thinking of them longer. Y para aquellos que usan los más grandes, ellos creen que son mejores porque queman más tiempo y mantienen los dioses despiertos y pensando en ellos por más tiempo. So for the ambivalent spirits, they are believed to have a very passive orientation. They don't actively seek you out. You have to do something to get their attention. Por los espíritus ambivalentes, tú tienes que hacer algo para agarrar su atención. Another thing you might have seen at the temple was when people would walk out, they might hit the drum or the gong. Otra cosa que tal vez vieron en el templo es que cuando la gente salieron, tal vez pegaron al timbal. And again, this is to get the gods to kind of wake up and to listen to them. Y eso fue para que los dioses se despiertan y escuchan a ellos. The Greek pantheon is very similar. El panteón de Grecia es algo muy parecido. All of the Greek gods are not out there looking to see how they can benefit mankind. Todos los dioses de Grecia no están pensando cómo podemos beneficiar al ser humano. They're very self-centered. Ellos están muy centrados en ellos mismos. The same thing also with the Hindu pantheon.
La misma cosa con el panteón de hindú. Pretty much anytime you have lots of gods, goddesses, saints, spirits, etc., they tend to be something that you have to do to get them to do something for you. Normalmente cuando tú tienes una cultura, una creencia con muchos dioses, tú tienes que hacer algo para agarrar su atención. How does this compare with Yahweh? ¿Y cómo compare eso con Yahweh? 2 Chronicles 16:9 says, "For the Lord runs to and fro the whole earth, throughout the whole earth, to give strong support to those whose heart is blameless towards him." Segundo de Corintios, de Crónicos 16:9 dice que el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. So Yahweh is different from the gods of the nations. Yahweh es diferente que los dioses de las naciones. He's unique. Él es único. He is creator. Él es creador. And as creator, he has a will and a plan for his creation. Y como creador, él tiene un will, I can't think. Un deseo y un plan para su creación. And so he is not passive, he's active. Entonces él no es pasivo, él es muy activo. His will is going to come to pass. Su voluntad va a pasar. He's not waiting for us to act. Él no está esperando para que nosotros actuamos. In fact, he oftentimes acts in spite of us. La verdad es que muchas veces él actúa cuando nosotros no hacemos nada. And so there's a big difference here. Entonces hay una gran diferencia. Next we have ancestors and ghosts. Ahora tenemos ancestros y fantasmas. This is a very common belief throughout the world. Esta es una creencia muy común en todo el mundo. So whereas spirit beings typically have their origin somewhere else. Entonces, como los seres espirituales tienen sus orígenes en otro lugar. In the Greek system, the higher gods literally gave birth to the lower gods. En el sistema de los griegos, los dioses más altos realmente dieron luz a los dioses más bajos. But with ancestors and with ghosts, these were people. Pero con ancestros y con fantasmas, esos eran personas de verdad. And so they're considered to be partly human, but also partly dead. Entonces están considerados de ser parcialmente ser humano y parcialmente muerto. You could say that they're the living dead, not the walking dead, the living dead. Tú puedes decir que son los muertos vivientes, pero no son. So when they are properly venerated or respected, ancestors provide blessing, protection, forgiveness, and they provide resolution for past wrongs. Entonces, cuando están respetados bien, ellos se pueden proveer bendición, protección, perdón y resolución del pasado, de cosas que han hecho malo en el pasado. The key word being properly respected. Pero la clave es que tú tienes que respetarlos bien. And so here's where the fear comes in. What if you don't properly respect them? Entonces ahora tenemos un temor. ¿Qué pasa cuando no los respetamos bien? Now they seek revenge on those who've wronged them. Ahora ellos buscan la venganza para aquellos que lo han hecho mal. And so people who believe in venerating the spirits, they do this oftentimes out of fear. Entonces, estas personas que están tratando de respetarle a los espíritus, ellos lo hacen realmente de temor. So, in these categories, they can be either good or bad depending on how you interact with them. Entonces, en estas categorías, ellos se pueden ser bueno o malo, pero depende de cómo tú interactúes con ellos. So ancestors and ghosts, they communicate with the living through dreams and through possession. Entonces los ancestros y las fantasmas se puede comunicar con la gente viva por medio de sueños. But families might seek out their ancestors through a medium or through a shaman. Pero muchas veces las familias buscan sus ancestros por medio de medios. Some people believe that ghosts are those who have died and have some kind of unfinished business.
Muchas personas creen que las fantasmas son personas que han muerto, pero tienen cosas que tienen que terminar aquí en la tierra. They will stick around in this world and they will haunt people until they have been helped out by the living. Y que ellos van a quedarse aquí en esa tierra y van a molestarle a las personas hasta que la gente viva le ayuden. There's a very famous missionary who spent time in Africa named David Hasselgrave. Hay un misionero muy famoso que pasó tiempo en África, se llama David Hasselgrave. And he says it's not really correct to think of it as ancestor worship or veneration. Y dice que realmente no está bien pensarlo en alabanza de los ancestros. But he thinks of it as communion or fellowship with the dead. Pero mejor pensarlo como comunión o relacionando con la gente muerta. Now, not the dead in general, but the dead people that are in your family, your father, your grandfather, your parents. No toda la gente muerta, pero la gente muerta en tu familia. Por ejemplo, tus padres o tus hermanos. And so to fail to fellowship with them is the same as excommunicating them or cutting them out from the family. Entonces, fallarse de relacionar con ellos es igual como ignorarlos o actuar como ellos no son parte de tu familia. And I think this is an important point to understanding ancestors and ghosts. Y yo creo que este es un punto muy importante para entender los ancestros y las fantasmas. Now let's talk about malevolent spirit beings, bad spirit beings. Ahora vamos a hablar de seres del espíritu malévolos. Yeah. So the first of these obviously is Satan. Entonces el primero que vamos a hablar es obvio Satanás. He features through many religions. Y se puede encontrar Satanás en muchas religiones. 2 Corinthians 4:4 says, "The God of this world has blinded the minds of the unbeliever to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God." En 2 de Corintios 4:4 dice que el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. So the Bible calls Satan the god of this world, the god of this age. Entonces la Biblia dice que Satanás es el Dios de este mundo. And his role is entirely bad and evil, is to blind people's eyes from the truth. Y su papel no es completamente para poner a las personas ciegos a la verdad. In Ephesians, he says, in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work with the sons of disobedience. En Efesios 2:2 dice que en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según él que gobierna las tinieblas, según el Espíritu, que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. And so when we see people not following Christ, we know that there is a spiritual force at power. Entonces, cuando vemos a las personas que no están siguiendo a Cristo, sabemos que hay un poder espiritual. We need to not be naive about this. Pero no podemos ser como ignorante de eso. If you ever study apologetics, it's easy to start thinking that the reason people don't follow Christ is simply an intellectual problem. Si tú has estudiado apologéticos, es muy fácil pensar que la razón por qué una persona no está siguiendo a Cristo es una razón muy intelectual. But a lot of times that's just the tip of the iceberg. Pero muchas veces este es solamente una parte pequeña. There are also spiritual forces at work. Hay poderes espirituales que está trabajando en eso también. John 10:10 brings up an important contrast. Juan 10:10 tiene otro punto muy importante. It says, the thief comes only to steal and kill and destroy. By contrast, Jesus says, I came that they might have life and might have it abundantly. Dice que el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Y al contrario, Jesús dice que yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. So, like Satan, demons or evil spirits are
part of his kingdom, and they are there to do his will. Entonces, igual como Satanás, los demonios están parte del reino de Satanás y ellos están ahí para hacer su voluntad. And for us, we think these should be avoided. This is terrible. Y para nosotros creemos, debemos evitar todo eso, eso es terrible. And yet their entire religion's built on worshiping Satan and demonic forces. Pero hay muchas religiones quienes están basados en alabar a Satanás y sus demonios. And this is because people seek them out for their power and their protection. Y este es porque hay gente que buscan a ellos para su poder y su protección. So how does God answer the world of the diabolical? Entonces, ¿cómo responde Dios a lo diabólico? The first thing we see is that God is unique. La primera cosa que vemos es que Dios es único. Exodus 15:11 says, "Who is like you, O Lord, among the gods? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glorious deeds, doing wonders?" El Éxodo 15:11 dice, ¿quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. We can look at some of these practices that we're studying and always ask the question, is it true or not? Is it actually happening or not? Podemos revisar algunas de las prácticas que estamos estudiando y podemos pensar, ¿este es verdad? ¿Este está pasando? So someone might claim, the above the surface claim is, hey, this demon gives me this power. Entonces una persona se puede decir que este demonio me da poder. But then there's something happening below the surface. Pero hay algo que está pasando bajo We know that la person. superficial. Sorry. We know that person believes what they're saying, but is that actually the case? Is the demon giving them power? Sabemos que esa persona está creyendo lo que está diciendo, pero este es el caso, eso es de verdad. For us, it doesn't matter. Para nosotros no es importante. Because God is unique. He asked the question here, who is like you? But the answer is no one. Porque para nosotros Dios es único. Él hace la pregunta aquí, ¿quién es como tú? Pero para nosotros sabemos que no hay nadie como Él. Let's say that someone really is hearing from the beyond. Vamos a decir que alguien realmente está oyendo de un lugar supernatural. It doesn't matter, because who is like the Lord? Ni importa, porque ¿quién es como Dios? The next thing we see is that God's like a loving father. La próxima cosa que vemos es que Dios es como un padre que ama. He's also like a faithful husband. Él es como un esposo fiel. Both of these examples come from Hosea. Los dos de estos ejemplos vienen de Hosea. We don't have time, obviously, to read all of Hosea, but that is the story of Hosea. No tenemos tiempo para leer todo de Hosea, pero eso es la historia de Hosea. Is that God is a faithful, loving father and husband to us. Que Dios es un fiel y cariñoso Dios y Padre para nosotros. Even when we are unfaithful. Ni importa si nosotros no somos fieles. At the very moment of our unfaithfulness, at the peak of our unfaithfulness, God is still faithful. En ese momento más grande de nuestra infidelidad, Dios es más fiel que nosotros. What happens if you go to the Taochu temple and forget to ring the drum? ¿Qué pasa si vayas al templo de Taochu y olvides de tocar el tambor? Gracias. I don't know exactly, but the fear is that if the gods aren't awake while you do your ritual, then you don't get the blessing from it. Yo no sé exactamente, pero el temor es que si los dioses no están despiertos cuando tú estás haciendo tu ritual, tú no vas a recibir ninguna bendición. But we know that God is a good father and husband who's always faithful. Pero nosotros sabemos que Dios es un buen padre y esposo quien siempre es fiel. We know that it's the goodness of God that leads to salvation. Sabemos que Él es la bondad de Dios que nos guía a la salvación. We know that the rain falls on the just and the unjust. Sabemos que la lluvia cae encima de los justos y los injustos. Even people who hate God receive blessing from Him. Hasta las personas que odian a Dios reciben la bendición de Él. Because whether they like it or not, or agree or not, He is the creator and He is sustaining everything and holding everything together. Porque ni importan si son de acuerdo de quién es Él es el creador y Él es Él que mantiene todas las cosas.
Isaiah 5, 1-7 talks about God being like a loving gardener. Isaías 5, 1 a 7 habla de cómo Dios es un jardinero cariñoso. This passage goes to great description as to how God has created a vineyard. Este pasaje tiene mucha descripción de cómo Dios ha creado una viña, The care, the planning, and all of the dedication that goes into it. que él es muy cuidadoso y muy dedicado en planear su jardín. The Bible talks about God being a compassionate physician. La Biblia habla de cómo Dios es un médico compasivo. And finally, God is in the game on a personal level. Y al final Dios está en este mundo en una manera muy personal. He sent his own son to destroy the works of Satan. Él mandó a su propio hijo para destruir la obra de Satanás. 1 John 3:8 says, "Whoever makes a practice of sinning is of the devil." Primero, For the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. Primero de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. The very reason for the incarnation, for God becoming man, for Jesus being born, was to destroy the works of Satan. La razón para la encarnación es para que Jesús vino a este mundo fue para destruir las obras de Satanás. Colossians 2:15 says, "He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in him." Colosenses 2:15 dice que desarmó a los poderes y a los potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. So there are a number of major paradigms how people think about the world. Entonces hay muchas maneras en que las personas piensan del mundo. Here in the West, we think about the world in terms of law and justice. Ahora, aquí en el oeste, pensamos del mundo como leyes y justicia. We think of the law as being this objective higher standard that applies to all of us. Pensamos de las leyes de este mundo como estándares objetivos que se puede aplicar a todos nosotros. From the Middle East all the way to the Far East, they believe in honor and shame. En el Medio Oeste hasta el Este, ellos creen en la honra y vergüenza. And in most of the rest of the world, they think in terms of fear and power. Y en el resto del mundo realmente piensa más en temor y poder. The creation story speaks to all three of these paradigms. La historia de creación habla de todo esas ideas. So God told them what to do and they disobeyed it. That's the broken law. Entonces Dios le dijo lo que debe hacer y las personas fue desobediente. They were naked and ashamed. That's where the shame comes in. Y ellos estuvieron desnudos y avergonzados y ahí es donde vemos la vergüenza. And finally, they were afraid, and so they hid themselves. Y al final tuvieron temor y por eso se escondieron. But guess what? The cross likewise speaks to all three of these categories. Pero ¿sabe qué? La cruz también habla de esas tres categorías. Through the cross, we have substitution for our sin, for the broken law. En la cruz tenemos la sustitución para nuestro pecado, para la ley que fue fracasado. We are brought into the family of God, and so our honor is established in Him and who He is. Estamos adoptados en la familia de Dios, entonces nuestra honra es por medio de esa familia. And finally, God personally triumphs over the powers of evil. Y al final, Dios personalmente triunfa sobre los poderes del diablo. Whichever one of these paradigms you're in, you have to see that the whole Bible speaks to all three.
Y no importa cómo piensa en las tres maneras de pensar, tú puedes ver que la Biblia existe en todos los tres. See, when I think of sin, I think about sin being simply a broken law. Cuando yo pienso del pecado, yo pienso de cómo el pecado es una ley fracasado. In the honor system and in the power system, though, sin is very personal. En el sistema de honra y poder, el pecado es más personal. Sin is personally against the king. El pecado es personalmente contra el rey. It's like holding up a knife to the throat of the king. Es como poner un cuchillo en el cuello del rey. But salvation is also very personal. Pero salvación es muy personal también. It is God triumphing over spiritual beings that are evil. Es Dios quien está triunfando sobre los seres espirituales So God's malignos. Gracias. so God's answer to the world of the diabolical is his own person of who he is. Entonces, la respuesta que Dios tiene para el mundo diabólico es Él mismo, quién es Él, And the personal work of his son. y las obras de su Hijo. This is factored into our hymns throughout the church. Este se encuentra en los himnos en la iglesia. This is Martin Luther's hymn, A Mighty Fortress. Este es el himno de Martin Luther, A Mighty Fortress. A Mighty Fortress. Oh, una poderosa fortaleza. This is the second, third verse. It says, And though this world with devils filled should threaten to undo us, we will not fear, for God hath willed his truth to triumph through us. The prince of darkness grim, we tremble not for him. His rage we can endure, for lo, his doom is sure. One little word shall fell him. Dice, y aunque este mundo con demonios llenos debería amenazarnos con deshacernos, no temeremos, porque Dios ha querido que su verdad triunfe por medio de nosotros. El príncipe de la oscuridad sombría, no temblamos por él. Su furia pude resistir, porque he aquí, su condena es segura. Una pequeña palabra cayera sobre él. So even at different times even in the Western church, the idea of God doing personal battle with the forces of evil is a very real idea. Entonces vemos que hasta aquí en la iglesia del oeste, la idea que Dios tiene una batalla personal es muy real. So, for our discussion groups, I have this short little text I want you to read, and I want you to answer the questions. Entonces, para nuestros grupos, yo tengo que yo quiero que ustedes leen y yo quiero que ustedes respondan a estas preguntas. We often look at the law as a very bad thing. Muchas veces vemos la ley como una cosa mala. But the law is God's grace to us. Pero la ley es la gracia de Dios para nosotros. This is a prayer from a Sumerian king. Esta es una oración de un rey de Sumeria. If you remember from Western civilization in high school, the Sumerians were some of the first peoples from the Middle East. Si te acuerdas de tus estudios en la escuela, la gente de Sumeria era del Medio Oeste. And so this is inscribed on a tablet that some archaeologists found. Y este fue escrito en una tabla que un arqueólogo se encontró. And so you can hear the fear and the desperation and the lack of knowledge. Entonces tú puedes escuchar el temor y la desesperación y lo que falta de sabiduría. He's asking the question, where are you, God? Él está haciendo la pregunta, ¿dónde estás tú, Dios? Why is this happening? ¿Por qué esto está pasando? What did we do? How long is this going to go on? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Por cuánto tiempo va a pasar eso? And so I want you to discuss in your group these two questions. Have you had times where God seemed distant to you? Entonces, yo quiero que nosotros en el grupo contestamos esas preguntas. ¿Has tenido o pasado por momentos en que Dios parece lejos de ti? And second, what is the right response in times of God's silence? Y segundo, ¿cuál es la respuesta correcta en los tiempos del silencio de Dios?
I think we've probably all had those times where we wondered, where is God? Yo creo que muchas veces todos nosotros hemos pasado por tiempos en que pensamos, ¿dónde es Dios? ¿Dónde está Dios? If we want to speak into the animistic worldview, we have to be able to answer these questions. Y si queremos hablar en la vista del mundo de animismo, tenemos que poder contestar esas preguntas. Why would they give up their system of saints and lower gods who answer all of these little questions when God seems distant for our system where God seems distant and we have nothing if we can't answer these questions? ¿Por qué ellos van a rechazar esas ideas de santos y dioses más bajos si no han reflejado en esas preguntas? ¿Y cómo podemos convencerles a ellos si nosotros mismos no hemos pensado en esa pregunta? So I'm just going to assume that the answer to question number 1 is yes. Okay, yo voy a asumir que la respuesta para la primera pregunta es sí. But even when God seems silent, he is still speaking. We have his written word and we have nature. Pero cuando parece que Dios no está hablando, todavía está hablando, porque tenemos la naturaleza y tenemos su palabra escrita. But let's look at the second question. Pero vamos a ver la segunda pregunta. What is the wisest thing that you heard someone say in your group? ¿Cuál es la cosa más sabia que tú escuchaste en tu grupo? When God seems silent, he's not. Cuando Dios parece que Él es silente, Él no es. Also, feelings aren't. You said it really can't well, trust right? feelings. Right, that we can't trust our feelings. Amen. Otra cosa que no podemos confiar en nuestros sentimientos. I heard kind of lean on or depend on the community of your church. Escuché que tenemos que depender en la comunidad de la iglesia. Keep doing what you're supposed to be doing, staying in the Word and seeking God, crying out. Sigue siendo obediente, leyendo la palabra y clamando a Dios. And if you aren't alone. Plenty other people have had the same thing you have. Y que tú Don't feel alone. Y que tú no eres solo, que hay muchas otras personas que han pasado por la misma cosa, entonces no cree que eres solo. Nothing wise from this afternoon over here? Some of the ones that argued, they said it's not that God's distant, he's always there, but we have allowed ourselves to feel that way for one reason or another. And one example is sin. Sometimes we allow sin in our life, and that makes us feel distant. So the response would be to repent of that sin and draw near Him. And I think jumping off from that, right, that the presence of hardship does not mean the absence of God. Otra persona dijo que que cuando Dios parece distante, que realmente no es Él, es nosotros que somos distantes, y muchas veces cuando hemos permitido que el pecado entre en nuestras vidas, eso nos pone distante o crea una distancia entre nosotros y Dios. Y otra persona dijo que muchas veces cuando tenemos dificultades, eso no significa que Dios no está ahí. Yo pienso que a veces nos olvidamos de la identidad que tenemos en Dios y que por eso nos entra el miedo. Él es Dios, Él es nuestro Padre, Él está con nosotros y se nos olvida. I think a lot of times we forget about our identity that we have with God, that He is our Father and He's our God, and that's our identity. Off of that, and that also comes from what we said about, how does God answer this, and that He's a good Father. My kids often think that I'm not helping them with something. Hablando de eso, ya hemos dicho que Dios es un buen padre. Yo puedo decir que mis hijos creen que muchas veces yo no soy un buen padre, que no estoy haciendo cosas buenas para ellos. Right? You're teaching them to ride a bike and they don't want you to let go. But if you don't let go, they don't want to ride the bike. Por ejemplo, si les está enseñando cómo montar una bicicleta, ellos no quieren que suelte la bicicleta. Pero si no lo hagas, ellos nunca van a aprender cómo montar la bicicleta sola. But you can't learn a bike without falling. Porque tú no puedes aprender cómo montar una bicicleta sin caer. So it's kind of a lose-lose situation until they learn to ride the bike, and then it's awesome.
Entonces es una situación muy difícil hasta que ellos aprenden cómo montar una bicicleta y después de eso ellos están bien. I could protect them from falling, but then I'm also protecting them from awesomeness. Yo pude protegerles de caerse, pero también yo voy a estar protegiéndole de las maravillas que ellos van a aprender. So let's just say I have very awesome kids. Entonces yo voy a decir que yo tengo hijos muy maravillosos. But I think in a moment we can forget that God might let us go, but it's not He's gone. This is part of how it works. Yo creo que en un momento podemos olvidar que Dios no nos ha soltado. He is going to let us go. Yeah. Que Dios nos va a soltar, pero realmente es para un gran propósito. Who's ready for another outing? ¿Quién está listo para visitar otro lugar? I want to both depress you, but not too much. Yo quiero que estén deprimidos, pero no demasiado. Just the right amount of depressing. Suficiente depresión. The depressing that leads you to action and to cry out to God to save our city. La clase de depresión que te guía a la acción para clamar a Dios, que motiva a la acción para clamar a Dios para nuestra ciudad. So I hope that when you went to the Botanica and when you went to the Taochu Temple, I hope you were moved in a deep way. Ojalá que cuando ustedes visitaron la hierbería y al templo, te motivó en una buena manera. So let's just keep that movement going. Entonces vamos a seguir con ese movimiento. I want you to visit a New Age bookstore. Yo quiero que visites una librería de, what's it, New Age again? Nueva Era. I'll leave this up for a little bit so you can take pictures. It's got the names and the addresses for them. Brian, are these suggestions, or if we visit another New Age bookstore, is it okay? Yeah, that's fine. Yeah. No, it doesn't have to be one. I just did. You go to your favorite New Age. Yeah, you go to your favorite one. You want to give some suggestions? We're open. Give you some in North Carolina, probably, but fine. Yeah. Again, go with a friend, debrief together, pray for them, ask questions. Remember, these are real beliefs right here in our city that a lot of people in our family, if you're from the States, chances are you have family members that in some way or in large ways are buying into the New Age movement. So these are very common things. All right, let me close this in prayer. Lord, we recognize that you are Creator, that you are King of Kings, Lord of Lords. You are a good Father. You are a loving physician. You're a talented gardener. Lord, we know that you are personal. We know that you are real. We know that you interact with us. But we know sometimes we ride the bike and you let go. And this is part of your plan, and we don't always get it. But God, I pray that you would give us faithful hearts that would look to you and would trust who you are. God, we thank you for the work of your Son, that you did come to stop the work of Satan that was wrecking our world from the first generation till now. Things have gone from bad to worse, and yet you have come into the system to change it, to fix it, to rewrite it, to remake it. Lord, we worship you for this. We trust you for this. To help us in those areas that we struggle with unbelief and with doubt, and in asking those questions of where are you. We know these are legitimate questions. David asks over and over again, how long, O Lord, or where are you, Lord? So we're not alone when we have those moments. But God, help us to rely on the body of Christ. Help us to not feel these things alone and think these things alone, but to reach out to brothers and sisters and to share where we're at. Help us take those things seriously when people bring those up with us as well. Lord, I lift up this next outing. We pray for the people that are at these bookstores today, just that you are doing something in their life. We hope to get into conversations with them, to find openings. God, we want to see them as people in need of you, but also people that are being held in bondage by Satan. So God, we pray that we pray for that situation, that you would be there working now. We ask this in your name. Amen. Amen.